Bueno, después de los vectores y las plagas, vamos a recibir a Santiago Vélez Fraga y a Jesús Juan Montesinos Carrasco del Departamento de Innovación y Desarrollo del Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencia, que van a hablar sobre cómo mejorar los tiempos de respuesta de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Un fuerte aplauso, por favor. Hola, buenos días. Como nos han presentado, venimos de la misma área que Madrid Salud, el área de portavoz Seguridad y Emergencias, pero nosotros somos, en nuestro caso sí somos informáticos, tanto Jesús como yo somos de la Subdirección General de Informática que da servicio a emergencias, esto es, a SAMUR y a bomberos. Somos una unidad de informática, digamos, especializada solo en este campo. También somos usuarios de GIS. Tenemos, digamos, el uso de GIS desde los primeros tiempos que empezó en el Ayuntamiento, también empezó a utilizarse por parte tanto de bomberos como de SAMUR con un objetivo muy claro, que es el llegar cuanto antes a la emergencia. Ese es el primer uso que se tiene. Y luego, a partir de ahí, toda una parte de análisis de datos. Esa parte de análisis de datos de este proyecto que vamos a presentar, o sea, lo que vamos a comentar hoy es un proyecto concreto que hicimos el año pasado en el que se intenta mejorar esa primera parte de la respuesta a la emergencia en el caso de bomberos y luego tener también una herramienta de análisis de esos datos. Ahí, en concreto, esa información que tenemos para emergencias, a nosotros, explico un poco el procedimiento de cómo nos llega siempre geolocalizada con una dirección. Y a partir de ahí tenemos que hacer, lo que ponemos en segundo lugar, una propuesta de medios, de qué es lo que va a ir, pues en el caso de SAMUR, qué ambulancia o qué ambulancias, y en el caso de bomberos, que es este proyecto, qué coches de bomberos, desde qué parque de bomberos, que salen siempre desde un mismo punto, tenemos 12 parques en Madrid, pues desde qué parque de bomberos se va a atender y con qué medios. Y entonces, lo que teníamos era la necesidad de mejorar el sistema que existía. Como os digo, el tema GIS es desde siempre, o sea, desde antes de que existiera incluso la informática ya se utilizaban evidentemente mapas, pues igual que ha comentado el compañero de plagas, ellos lo hacían con chinchetas, los bomberos lo hacían pues con las hojas del callejero, partían en trocitos el callejero en hojas y lo tenían para cada una de las calles de Madrid localizada la ruta desde su parque hasta llegar ahí. O sea que, digamos, el tema geográfico se trae desde siempre. Este es el proceso, no sé si se ve bien desde el fondo, que sigue cualquier incidencia que se atiende por parte de bomberos. En primer lugar, está el alta del incidente, que en la mayor parte de los casos nos viene desde el 112, una llamada ciudadana que llama al 112 y ahí tienen minuto y medio, 120 segundos, perdón, 90 segundos para intentar localizar dónde ha sido y qué es lo que ha pasado. Esos son los dos datos que intenta obtener el operador del 112 y enviárnoslo a cada uno de los servicios que tiene que atender esa emergencia. En nuestro caso, a SAMUR y a bomberos, nos llega diciendo, pues hay un fuego en la planta tal de la calle, un número de portal. Calle y número de portal. Es lo que tenemos que obtener. A partir de ahí, en la central nuestra, bien en la central del 112, donde hay personal de SAMUR, bien en la central, el CISEM, que está cerca de Manuel Becerra, allí tenemos una central donde los operadores que están en ese momento, con un jefe de guardia en cada caso, pues deciden, según el incidente y según donde sea, quién es el que tiene que ir y le asignan esa incidencia. Ese sería el siguiente paso, la asignación. Esa asignación, una vez que está asignado, pues activa pues, una serie de recursos humanos y de vehículos, se hace un seguimiento en el que también hay un seguimiento por mapas y se cierra la incidencia. Este proyecto que vamos a presentar, donde quiere mejorar es esa parte de aquí, primera, la propuesta de medios, y esta parte final, la explotación de los datos. Esos datos se ven en un informe de cada una de las incidencias, pero la idea es tener también una herramienta que permita un análisis a posteriori. Aquí, a partir de esto, ya os dejo con Jesús, que os cuenta un poquito cómo fue este proyecto en concreto. Hola, buenos días. Bueno, pues este proyecto nació porque la Dirección General de Emergencias y la Jefatura de Bomberos se vio un poco en la necesidad de mejorar los sistemas
que tenían de geolocalización de las incidencias, ¿no? Entonces eso fue evolucionando y sacaron, por así decirlo, todos estos puntos que vamos a ver uno a uno, y todos tienen relación con temas geográficos, para mejorar, por un lado, los tiempos de respuesta y el análisis de futuros riesgos, ¿no? Primero hablamos de los NDPs y los lugares de intervención no catalogados como NDPs. O sea, todo lo que no es un NDP, pero que bomberos, en este caso, o también SAMUR, tiene que ir y tiene que asistir. Se me ocurre, por ejemplo, Atocha. Atocha, sabemos todo que la estación de Atocha es enorme, es grande, y entonces, y tiene un NDP. Pero ese NDP para emergencias igual no les vale. Necesita tener, por ejemplo, para SAMUR, necesita tener 3 puntos de acceso, y para bomberos, pues 3/4 de lo mismo. Por ejemplo, el de acceso desde Atocha, el acceso de Méndez Álvaro, el acceso desde la puerta principal. Todos esos puntos serían NDPs no catalogados como tales. Serían puntos singulares, pero siempre relacionados con un único, digamos, punto principal, ¿no? La persona que tiene la incidencia va a decir que está en Atocha, en la estación de Atocha, pero claro, ¿dónde de la estación de Atocha, no? Es muy complicado. Entonces, y se hicieron un análisis para luego mejorar los sistemas que actualmente estamos utilizando. Por un lado, nosotros consumimos y nos proporciona el callejero municipal, todos los NDPs existentes, y nosotros, por otro lado, también ampliamos con los NDPs que tenemos en nuestra base de datos, o incluso que bomberos en sus revisiones lo identifican, ¿no? Bomberos y SAMUR. En eso sí es verdad que los dos cuerpos son los que identifican los NDPs que pueden ser utilizados, o los lugares que pueden ser propensos a ser NDPs, ¿no? Un número de portal, ¿no? O un número del cual nosotros utilizamos para luego asignar una incidencia. Luego también tenían un problema porque el análisis de mapa de riesgos, pues no lo tenían realmente. Lo que tenían era un histórico enorme, pero realmente sin catalogar y en la cabeza de mucha gente, pero no plasmado. Entonces vieron que tenían esa necesidad. Tenían que ver dónde estaban los posibles riesgos, por lo menos de los que hemos tenido, a ver dónde están. Y para hacer un estudio de por qué pueden estar ahí y por qué, cómo podemos mejorarlos, ¿no? O no, cómo podemos no tener esos riesgos, ¿no? También es verdad que el tema de mapa de riesgos, todos entendemos que pueden ser los edificios singulares, pero estos te tienen que alimentar, esos son muy estáticos. También es verdad que hay que alimentarlos con los dinámicos, ¿no? Es decir, todos los eventos que tienen que producirse y que tienen que estar en ese análisis, ¿no? También para posterior, para futuro también, que era una de los posibles usos de esta aplicación. Luego también están los tiempos de respuesta. Esto es fundamental, como ha explicado Santiago. Desde que nos llega el 112 hasta que nosotros asignamos una incidencia a unos vehículos, un personal, ese tiempo hay que reducirlo, ¿vale? Pero también tenemos que dar el mejor resultado, ¿vale? Por una parte, SAMUR decidió utilizar los tiempos medios, digamos, en la respuesta más rápida del vehículo. Si ese vehículo, dependiendo de la incidencia, pues da el más cercano o va el segundo, ¿no? Dependiendo un poco de las circunstancias. Luego, alternativas al cálculo de navegación. Esto es un estudio que se hizo porque nosotros utilizamos el cálculo de la navegación que actualmente se utiliza es comercial, es un SIGINT, que están embarcados en los vehículos de bomberos. Con la cartografía es la de SIGINT, que es de SIGINT, pero la anterior era de TomTom. Y si es verdad, SAMUR utiliza TomTom. Vimos pues que tenían cierta necesidad de conocer cómo iban a ir para luego saber el recorrido y posibles afecciones al tráfico que hubiese en ese recorrido, ¿no? Eso es la alternativa de cuentas. El análisis de secuencia de activación, que eso hay que entenderlo un poquitín. Nosotros en SAMUR no. SAMUR, el vehículo más cercano a priori es el que va y el que va a la incidencia, por así decirlo. Pero en bomberos lo que
dependiendo del donde esté ubicado ese NDP, ese lugar de la intervención, va una serie de parques, ¿no? Están predefinidos y era realizar una vuelta, un estudio más dinámico de la situación pues, que se hizo en Madrid. Esto se hizo hace muchos años, ese análisis, esa secuencia de activación, si no recuerdo mal, pues se hizo a finales de los 90, principios de 2000, y eso hay que actualizarlo y tiene que ser algo muy, muy dinámico. Lo que se ha hecho es una de las aplicaciones son para generar esa secuencia de activación, esa secuencia de qué parques a qué punto tiene que ser el más cercano. Luego, no todos los parques tienen todos los vehículos de bomberos, o sea, algunos que tienen una escala más grande, otra más pequeña. Hay vehículos, todos tienen bombas, pero no toda la capacidad del coche bomba pues no es la misma, ¿no? Entonces, dependiendo qué tipo de incidencia y dónde van, pues salen un parque u otro, ¿no? Dependiendo también de esta secuencia de parques a la que tienen que activarse. De hecho, ahora, con esta herramienta, precisamente, lo que se está haciendo con bomberos de la Comunidad de Madrid es un estudio de cómo se atiende en las zonas limítrofes, cuál es el parque más cercano, independientemente de quien sea de la competencia, ¿no? O sea, aunque sea del término municipal de Madrid, no tiene por qué ir un parque de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, sino si está aún más cercano uno de la Comunidad de Madrid, pues puede ir ese parque, ¿no? Sí. Sí, bueno, esta sería la imagen un poco de las zonas. Entonces, igual esta zona de aquí, bueno, esto es centro, o sea que, bueno, esto es lo que es el Manzanares. Esperamos que existen ahora, igual si podemos implicar la aplicación, yo creo que con suerte vamos a empezar y luego ya con la aplicación podemos, que sí que se ve. Luego, eso, bueno, es el análisis de secuencia de activación. Generamos todos los parques de Madrid y hemos incorporado también los limítrofes de la Comunidad de Madrid. Es un estudio que se está haciendo en colaboración con Comunidad de Madrid Bomberos y bomberos del Ayuntamiento. Análisis y definición de los puntos básicos. Este es un procedimiento que Bomberos tiene en el tuétano ya de su servicio, que es que el punto básico es un punto de encuentro, por así decirlo, en el cual luego no es de encuentro, pero sí de aproximación a la incidencia. Todos los bomberos o todos los conductores deberían saber dónde están todos los puntos básicos de Madrid y poder saber ir a ese punto básico para luego llevar al punto de la intervención. Hay que hacer un diseño, un análisis y una definición de los nuevos puntos básicos, porque sí es verdad que los que hay son también muy antiguos y no todas las zonas de Madrid tienen un punto básico georreferenciado correctamente, ¿no? Luego, una propuesta de medios automática. Igual que tenemos una secuencia de activación que es estática, pues claro, lógicamente, utilizando las herramientas que tenemos en la actualidad, pues era lógico pensar que lo que iban a pedir, lo que necesitamos era una propuesta de medios automática, para que, sabiendo el recorrido más cercano, incluso los vehículos que estuviesen volviendo, pues fueran un poco más inteligentes en la asignación de recursos, para luego, dependiendo de la incidencia, pues asignar un vehículo que está volviendo o reorganizar un poco el servicio por una incidencia de mayor categoría, ¿no? Porque un vehículo lo tenemos. También esto es tanto para bomberos como para SAMU, ¿vale? Los tipos tácticos de las vías. Esto es un trabajo que en principio las vías están categorizadas como anchas y estrechas. Pues nosotros lo tenemos categorizados así, ¿no? Y claro, pues lo que se ha hecho es un trabajo también del vial, el ancho de la vía, ¿no? Para saber, sobre todo, el giro del coche de bomberos. En ambulancias no hay tanto problema, pero en los vehículos de bomberos de gran tamaño, pues una escala, sobre todo una bomba grande, sí es verdad que tiene muchos problemas en algunas calles. Entonces sí es verdad que hemos hecho un estudio con un análisis, eso sí que lo hizo la empresa que ganó el concurso, y lo que se hizo fue un estudio del ancho de vía, ¿vale? Entonces, bueno, lo tenemos ahí, sí que es una de las cosas que igual tendríamos que poner en datos abiertos y en el geoportal. Fue una cosa interesante
Fue una cosa interesante porque descubrimos que hay muchas herramientas de logística para las grandes carreteras, pero no dentro de la ciudad de Madrid. O sea, todas las herramientas ofrecen eso. ¿Dónde puede entrar un tráiler? Pero hasta Mercamadrid. O sea, ya está en el centro de Madrid, nadie tiene los datos de en qué calles se puede girar con un camión grande. Y bueno, pues lo que se hizo fue generarlo, en este caso a partir de otro dato cartográfico. Los datos de urbanismo nos dicen exactamente dónde acaban las aceras, dónde acaban los edificios, y con eso puedes calcular los anchos de cada una de las vías. Y entonces, pues a partir de esa información que ya existe municipal y está en abierto, pues hemos calculado todos los anchos de las vías de Madrid. Esto luego era para trasladarlo a la propuesta de medios automática para poder generar un recorrido pues, que sea más realista para un coche de bomberos, ¿no? Luego, el tema de incidencias viarias, eso sí es verdad que con datos abiertos hay incidencias viarias, y lo que queríamos era pues mejorar, también hablando con ellos y pues creando, que yo creo que el geoportal es fundamental, es una herramienta clave para poder ir avanzando en ese camino, porque sí que nos encontramos, el año pasado que hablamos de este tema, sí que nos encontramos con esa dificultad, ¿no? Y luego, pues la localización de puntos kilométricos y nudos carreteros. Este es el gran problema que tiene bomberos. Es decir, es un problemón para ellos porque en el nudo norte, en el nudo sur, bueno, en el nudo sur no tanto, pero sí hay algunas vías y algunos nudos carreteros que es muy complicado acceder si no lo tienes. Es decir, sí, yo estoy en el nudo norte perfectamente, pero ¿dónde? ¿Salida qué? ¿Entrada qué? ¿Cuál es el desvío? ¿Cómo podemos acceder hasta ahí, ¿no? Y sí es verdad que 112 identifica el lugar, pero tenemos mucha dificultad luego en identificar claramente dónde está. ¿Por qué lo digo? Porque no es lo mismo entrar el nudo norte desde el sur que desde el norte, porque igual giras y tienes que irte un par de kilómetros para dar el cambio de sentido, ¿no? Entonces, dependiendo dónde esté, el parque que esté asignado es uno u otro. Entonces, nosotros en principio, históricamente teníamos un único punto. Pues se ha hecho un estudio para identificando todos los puntos y todos los nudos, se han identificado todos los nudos, hemos podido saber cuál es el parque más cercano a esa incidencia si ocurriese, ¿no? En ese nudo carretero. Igual pasa con los puntos kilométricos, ¿no? En principio están todos localizados, pero bueno, pues en la M30 si es exterior, si es interior, en la M40 3/4 de lo mismo, si es interior, vía de servicio. Entonces, eso a bomberos es verdad que tiene un problema. El kilómetro 10 de la M30, pues sí, pero está muy bien, ¿pero dónde? ¿Sentido qué? Yo qué sé de dónde está, pues yo estoy en el kilómetro 10. ¿Dónde va usted? Pues al norte o al sur. Pues ¿dónde está la carretera? ¿Dónde mira? Pues esas preguntas es un poco lo que y es lo que hemos querido identificar. Tenemos una propuesta que de esta nación para trasladar a no sé a dónde, habrá que trasladar a algún lado, ¿no? Pues igual que que fue un trabajo que también junto a emergencias, yo creo que todos estuviésemos involucrados. Las vías de la M30, los túneles, y ya creo que ya todos los túneles de Madrid sí que tienen categorizado, tienen una nomenclatura, ese código raro extraño que todos lo vemos y nadie sabe qué significa, pues no, tiene su significado. Entonces es muy interesante los 2 dígitos primero, luego identifica pues casi siempre pues el kilómetro, luego el tipo, la tipología en la que es, si es un nudo, si es una vía de servicio, eso en túneles, ¿no? Entonces sabemos justo cómo se tiene que acceder. Pues sería algo parecido para los nudos carreteros. Es muy complicado de hacer, de implementar, porque ya es algo que, bueno, como sé si hay un fuego en un sitio, en un acceso de una carretera, como yo desde fuera no sé muy bien si es el nudo salida norte hacia la vía de la 1 o hacia el desvío de la 6, yo qué sé. Entonces, vamos a identificar, yo creo que es un trabajo muy complicado, pero ahí está, ¿no? Viendo todos estos puntos, que he intentado resumir, creo que no mucho. Pues bueno, se sacó un pliego, se trabajó con la empresa, se hizo un trabajo de 6 meses de análisis, de diseño, porque la mayoría tenemos 2 aplicaciones, se generaron 2 aplicaciones como tal, pero sí es verdad que había mucho estudio, conocimiento para después nosotros poder con estas propuestas o implementarlas en un nuevo sistema de intervención que queremos sacar,
o, en su caso, trasladar a a los servicios para que ellos igual tomen medidas en mejora de la señalización, por ejemplo, de los nudos carreteros, ¿no? Técnicamente, bueno, pues la implementación es bastante sencilla. Nosotros trabajamos con ArcGIS Server y entonces, como teníamos una necesidad de actualizar nuestro ArcGIS a una versión superior, bueno, pues lo hemos intentado actualizar y utilizamos una parte de un plugin, por así decirlo, un módulo de ArcGIS Server, que es el Network Analysis. Nosotros tenemos un servidor de aplicaciones que utiliza el portal para el desarrollo de las aplicaciones y tenemos una base de datos, ¿vale?, del proyecto que tenemos que alimentamos por medio de las incidencias que tenemos, y próximamente lo que sí queríamos era pues con datos georreferenciados de los vehículos y de otras fuentes, en este caso del ayuntamiento, si puede ser mucho mejor, porque es más fácil, entre comillas, para poder analizar luego a posteriori por qué puede ocurrir una serie de circunstancias, ¿no? Que luego voy a ver si, con suerte, tenemos acceso y podemos ver la aplicación. Bueno, pues en principio queríamos hacer una demo. Vamos a ver cómo va. Vamos a intentarlo. No sé yo si con suerte. Mientras prepara Jesús la demo, solo esta imagen, porque tengáis una idea de lo que implica, intentamos verla en la aplicación. Una secuencia de activación para nosotros es el número de parques ordenados que están más cerca. Es decir, una secuencia de activación puede ser de 3 parques, entonces, es decir, el parque que va a llegar aquí a la plaza de Cibeles primero, pues es el parque 2, después el 4, después el 6. De esa manera, digamos, como dice Jesús, los conductores saben desde cada parque cómo llegar a cada punto de Madrid a la máxima velocidad. Y ahí es donde reducimos, que antes no lo he comentado bien, después de los 120 segundos que tiene el 112, nosotros tenemos, igual, también tenemos un tiempo tasado. Tenemos un tiempo que intentamos que sea menor de 8 minutos. Es un tiempo, además, que ese es el que sí que publicamos en datos abiertos. En nuestro caso es el dato de compromiso con los ciudadanos, de llegar antes de ese tiempo a cualquier incidente, a cualquier emergencia. Y entonces, pues dependiendo del lugar, no tanto del tráfico, eso no nos afecta tanto, pero sí dependiendo del lugar, cada parque puede llegar antes o después. Y ahí es donde entra pues, este proyecto y las secuencias de activación. Las secuencias de activación quiere decir que cada lugar de Madrid, este en concreto, tiene asignados una serie de parques que son los que van a venir rápidamente. En algunos casos, en incidentes graves, de hecho, tienen que venir varios parques, por eso ponemos varias alternativas, primero, segundo, tercero, también contando con que puede haber un caso, en un caso, por ejemplo, el otoño, es el peor momento para los bomberos. Hay una tormenta por la noche y entonces pasamos de tener unos 60 incidentes al día a de repente tener 200 a la vez, en 2 horas. Pues los parques no dan abasto para todo. Ahí sí que tener la secuencia muy clara de, pues ocurre algo grave ahora, después de que estoy atendiendo 20 problemas de lluvias, ahora hay un incendio grave y los coches que tenían que ir o no están, porque han salido a otra cosa, o no hay bomberos para atenderlos en el parque que tenía que venir aquí, que era el parque 2. Pues entonces el siguiente es el parque 3. Sabemos ya, tenemos precalculado, es la idea de este proyecto, precalculado para cada calle de Madrid cuánto se tarda desde cada uno de los 12 parques de Madrid. Esto, de hecho, pues lo hacemos con el sistema que acaba de mostrar Jesús, el ArcGIS Server y el Network Analysis, y bueno, pues nos está llevando más de 24 horas, es el cálculo de todos los parques, y si aumentamos el número de combinaciones posibles, se nos iba al principio a meses. Parte del proyecto bastante interesante fue ir optimizando eso para tener un cálculo, lo tenemos precalculado, de manera que no hay que calcularlo sobre la marcha cuando ocurre. Bueno, pues esta es la aplicación de tiempo de respuesta. Bueno, vamos a quitar la capa de los distritos por aquello de la densidad de población, que es una de las cosas que también, por ejemplo, pedimos. Bueno, aquí están todos los parques. Si os fijáis, aquí en estos parques también está el de Tres Cantos, porque ya se ha hecho un análisis, el de Las Rozas, el de Villaviciosa, Móstoles, Fuenlabrada, Alcorcón, ¿vale? Y están los parques de bomberos del ayuntamiento. También se hizo, tengo que
pues un estudio de cómo se afectaría, bueno, o cómo mejoraría los tiempos de respuesta poniendo un parque de bomberos pues en el nuevo parque de bomberos de Barajas y el de, si no recuerdo mal, Vicálvaro. ¿Vale? Entonces, bueno, para saber los tiempos medios, cómo mejorarían, ¿no? Bueno, pues en principio, nosotros lo que es una aplicación muy sencilla, ¿no? Con una fecha, vamos a coger del año 2018, vamos a coger un mes, septiembre, por ejemplo. Vale, septiembre, tío. Me equivoco de mes. Ahí. Vale, y ponemos las claves de explosión y de fuego. ¿Qué pasa? Esto es el navegador, seguro. Vamos a intentar. En lo que comentaba Jesús de dar datos de análisis, la idea de poner todos los parques era primero eso, lo de ver en la frontera de los municipios cuándo llega antes un parque que no es nuestro, que es de otro municipio, y al revés cuándo llegamos nosotros para repartirnos esos parques en caso de emergencias, o para los cálculos, digamos, a futuro, el pensar dónde coloco un nuevo parque. No es que sean infinitos los sitios donde puedes colocar un nuevo parque, tienes unos terrenos posibles, pero ya podemos calcular antes de empezar a construir. La idea es las secuencias de activación. Pues si lo coloco en este sitio, los tiempos a la zona de Barajas van a disminuir en tanto o si lo coloco en este otro, disminuirían de esta otra forma. La idea es tener eso precalculado y, bueno, son datos muy, muy, muy fiables. O sea, nuestra experiencia es que estos datos que calculamos aquí previamente coinciden perfectamente con luego la realidad. Bueno, pues si aplicamos... Primero hicimos varios tipos los tipos de respuesta, que era pues analizar por las zonas donde está el problema, ¿no? Aquí es el número, dependiendo de si fuera más, bueno, mientras más ancho sea, es el número de incidencias que hay en esta zona, en este mes, solamente, tenemos un mes, ¿vale? No penséis que luego bomberos no trabajan. Y aquí es los tiempos de respuesta medios, es decir, si es más rojo, pues es superior, como si le damos aquí, pues tenemos una incidencia y los tiempos que hemos tenido, ¿no? El tiempo de respuesta, pues igual en estos pues se nos fueron bastante. Vamos a ver por aquí algún otro. No, pues son zonas que son de complicado acceso o pues que hubo un problema. Entonces, por ejemplo, aquí sí es verdad que han identificado pues muchos problemas que hay que dar solución, tienen que dar solución. Y esto tienen que dar solución pues reorganizando la situación de Madrid, ¿no? Sí es verdad que, bueno, pues esta zona suele ser la más conflictiva de acceder por los parques existentes, ¿no? Luego la zona de Madrid y, bueno, pues la zona justo de Rivas, que es donde también tienen problemas de acceso. Bueno, si os fijáis, pues es un mapa que a bomberos sí que le ha interesado para saber, por ejemplo, cómo hacer un estudio a futuro de los siniestros, ¿no? O cómo categorizarlo. Luego aquí, pues, bueno, esto para una herramienta visual para mejorar. Y luego son con las claves, ¿no? Los tiempos medios de respuesta por turno y por parque de bomberos. Aquí, por ejemplo, muchas veces quieren analizar algún parque y los turnos existentes, ¿no? Es decir, como los parques, en principio, lo que es la organización de bomberos, tienen 6 turnos, pues cómo funciona cada turno. Vamos a hacer un poquitín más. Bueno, esto sería la primera aplicación, ¿no? La segunda que se diseñó son la de secuencias operativas, ¿no? Vamos a coger, porque yo creo que aquí funciona mejor. ¿Vale? Está en demo, por eso no tiene autenticación, no crees que... Vamos a ver también, quitamos la capa de densidad. A ver...
aquí el filtro que tenemos, vamos a ver, este es. Pues aquí lo que identificamos es la programación que tiene cada parque dependiendo del recorrido. Aquí, por ejemplo, si nosotros, esto es la categorización para hacer un análisis posterior, vamos a ver, aquí. Vamos a hacer la densidad de población con un parque, ¿vale? Entonces, es verdad que solo lo muestra a un nivel de zoom, ¿no? Bueno, esto es... Ahora está buscando los datos y entonces lo que vimos era la secuencia de todos los parques, la secuencia con un solo parque, con 3 parques y con 4 parques. Si no me deja mal, pues entiendo que ahora aparecerán la información y si no, pues muestro el gráfico. Vamos a ver si... Bueno, pues como ya está acabado, pues me ha venido muy bien. Y ya está, pues muchísimas gracias. Muchas gracias.